Isa. Buenos días, Mari. Pues aquí tenemos a Alberto Esteban. Buenos días, Buenos bienvenido. Días, encantado de estar aquí con vosotros. Director de un documental que me ha gustado, nos ha gustado mucho. Bueno, yo lo vi anoche y me quedé admirado. 1918 se titula La gripe española, se va a estrenar en la 2 dentro de nada, ¿verdad, Alberto? Esta noche misma. Esta misma dentro noche. De un contenedor que ahora han llamado, o que se llama Documaster. Ajá. Ahí estrenaremos esta noche, pues eso, a las 10. Bueno, lo he visto con mucho interés, estoy segura de que sí. Compartimos la misma idea, porque primero es la gran desconocida, porque la gripe española era algo que por lo menos yo, antes de que se desatara esta pandemia, bueno, habías oído hablar, pero no sabías muy bien ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿no? Y de la fama mala que arrastrábamos los españoles por culpa de ella. Exactamente. Que encima es de Kansas. Además, ¿no? Sí. Bueno, pero y que no es gripe, que es otra cosa, que nos acerca mucho a la actualidad. A mí lo que más me ha fascinado. Claro. Bueno, lo primero tengo que felicitar a Alberto Esteban, porque me parece que la factura técnica es de lo mejor que yo he visto. Muchas gracias. O sea, todo lo que se está viendo ahora en las grandes plataformas que ponen dinero, además de dinero hay que poner talento. Debo decir que con unos recursos... dinero poco. Bueno, pues con unos recursos limitados y buen gusto, la verdad es que da una sensación... Vamos, si dices, es de Netflix, dices, claro, es que con los medios de Netflix y todo es con el buen gusto, el tratamiento que hace, cuando pasa de las imágenes a esa especie de tratamiento de figuras medio abstractas y tal, es que es bonito, además de buen gusto. Está el muy archivo bien. Fotográfico es ingente, el trabajo que tiene detrás, ¿verdad? Porque además es imagen, declaración de personas, montaje. Sí, pues, hombre, el archivo, dices que es ingente, pero ha sido muy complicado, porque no hay apenas documentos de la gripe. O sea, excepto unas fotografías, que son las que hemos sacado, hemos intentado, bueno, pues en archivos, sobre todo de Estados Unidos, que es donde más hay, pues sacar todo este material, y luego... esas animaciones que hay, esos dibujos animados con esos testimonios de personas que ya han muerto porque han pasado más de 100 años, pues como no teníamos imágenes, las hemos intentado animar. Y luego en cuanto al color, lo que... Claro, porque se ha pasado de blanco y negro a color, que es una decisión de dirección que es una decisión... Yo soy bastante hipocondriaco y entonces nunca pensé que íbamos a hacer un documental de este tipo. Hay que decir que uno piensa, dice, ojo, la casquería, los muertos, claro. Y sin embargo han tenido le dan justo el punto que tú ves que es una cosa dramática, y ves lo que pero detrás, vista por Picasso, ya que ya, digamos, no te molesta. Bueno, pero también la decisión, Alberto, de colorearlo todo. Sí, sobre todo para que aquello no fuese Claro. tan agrio, tan duro, Exacto, ¿no? Entonces, exacto. bueno, que por lo menos visualmente dijese, bueno, lo voy a ver, me apetece, ¿no? No, es la gripe, es una enfermedad y me quiero ir. No, voy a intentar verlo y esa ha sido la idea. Y bueno, eso es un trabajo del director de fotografía, sobre todo de Juan Carlos Gómez. ¿Va por encargo? Es decir, o es un tema que dijiste, es me una interesa propuesta mucho. nuestra que hicimos a Televisión Española, y Televisión Española le pareció. Nosotros estábamos terminando un documental sobre la muerte, desde un punto de vista filosófico y científico también, y en la sala de montaje estábamos viendo que hablábamos de las grandes pestes de la Edad Media, del cólera del siglo XIX, tal. Ostras, y la gripe española, si no hay nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y ese fue Juan Carlos Gómez me dijo, y vamos a intentar hacer un documental sobre esto, porque no se sabe, como comentabas tú antes, un truco nada. Que utiliza verdaderamente genial, que es que consiguen los pocos periódicos que hay, que además al principio es el soldado de Nápoles, le llaman en España, claro. por una ópera, por una zarzuela de entonces, la canción del olvido. Soldado de Nápoles, tal y cual. Bueno, y entonces los pocos periódicos que hay le dan un tratamiento, así como color de bronce y tal, que hasta La Vanguardia resulta elegante. O sea, realmente está llena de hallazgos, de detalles, que es lo que al final te da la calidad en un documental de un asunto profundamente árido, muy porque árido, hay muy poco material, tenéis que meter mucho material de sabios, de gente que sabe y que te explica, hay que decir que explica muy bien. Especialmente me ha gustado la señora Canosa.
Beatriz Echeverry. Bueno, es Científica. que habla tan Científica, bien. claro, sí, Bueno, sí. todos hablan desde la ciencia, pero hay gente que tiene el don de comunicar Beatriz y más tiene que ese don, otros. sí, tiene Sí, ese y don, lo sí, tiene. sí. Y además- Además es muy todo- fotogénica, tengo que decir. Balmori, Bueno, colaborador cuando colaborador aparece- habitual de esta casa, que nos cuenta Claro, también lo que es que- sucedió en el cine, Claro, que es porque muy también curioso. queríamos, el virus, no sé qué, la enfermedad, la tos. No, vamos a hablar también de cómo repercutió eso en el cine, en la pintura, en la música, que yo creo que eso es lo que le interesa a la gente, porque sí que repercutió y mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comentarlo también de alguna manera. El trabajo que hacen sobre Munch, la gripe Munch, que esa para mí fue una cosa, es que ni me lo había imaginado, no sabía que tenía nada que ver. Y luego las hermanas Guis, Sí. que eso me Personajes enteró tan por Guillermo relevantes. Balmori. Dice, pero anda, o sea que también, por eso, pues sí. Y la secuencia de Mary Pickford, De Mary la Pickford, famosísima sí. actriz, ¿no? Sí. Que Es ya muda, hacían hemos puesto la hasta tos postiza o el estornudo, pero para sí. deshacer Sí, una sí, cola sí. que no le apetecía nada hacer, Sí, sí. empieza a estornudar, ¿no? Y entonces se van Se todos va todo el mundo. despavoridos, Van ¿no? todos Que es un poco despavoridos. ya el gag sobre este Eso drama. también refleja un poco que es un espejo, ¿no?, de lo que está pasando ahora, porque muchas cosas, la mascarilla, los confinamientos que también ¿Y el hubo. lenguaje? ¿El lenguaje, os habéis basado en el lenguaje que llevamos manejando ahora hace año y medio, desde que estalla esta pandemia? Nunca habíamos hablado de olas, por ejemplo, la ola. Y vosotros hacéis referencia a varias olas de esta gripe, incluso la última en la que son los niños los que se ven más esa afectados. fue la cuarta. A ver, siempre se hablan de 3 olas, pero hubo una cuarta que afectó sobre todo a los niños. ¿Por qué? Porque no estaban inmunizados. Entonces afectó y murieron muchos, murieron muchísimos. Joder, es que murió mucha gente. Bueno, un Es que en tercio. España me es parece- un tercio en Sí, España. éramos dice- 7, 8 millones. Éramos dice, en, como 20 España, en millones. España 7 u 8 millones Sí. en contagiados. Contagiados. Se y- dice pronto, que, es Sí, que sí. España tendría 20 y tantos millones, 20 y pocos No millones más, entonces. O sea, un tercio de la población. Pero es muy curioso porque no usáis la palabra cepas para que no pasa, pero sí olas, que es más o menos lo mismo. Y es verdad que ha sucedido lo mismo. Igual. Que empezar con los más mayores, los más frágiles, después gente que en teoría estaba fuerte y que de pronto lo coge, y acaban los jóvenes que al principio, los niños, que no lo cogían. Y no el lo origen. cogían. China, cuando mencionáis China, China. dices, Y los es que animales. Sí, es Los que claro, animales. esos mercados, claro, Sí. eso es muy fácil que cuando hay esa Convivencia. insalubridad Sí. en Sí. esos mercados, sobre todo en China, en Oriente, pero también en Estados Unidos, estamos en 1918. A mí lo que Entonces, me ha sorprendido es que históricamente lo de China es una deducción de un científico. Sí. Pero lo de Estados Unidos es un hecho. Es un que hecho. empieza allí, en una base En militar Kansas. estadounidense en Kansas. Y además ves a los tíos de Kansas y dice, claro, ahí si sale una enfermedad se contagian todos, porque están todo el día embracilados. Claro, y en tal. cuarteles, En etcétera. los cuarteles, Sí, claro, además, y se tapó mucho por la Primera Guerra Mundial, claro, o sea, porque la gente quería- no hablaba de Es ellos, que, se hablaba de la... a mí me hizo, digo, claro, es el turismo. O sea, el equivalente al turismo, que es lo que ha hecho ahora con el COVID, es la guerra. Claro. Con la guerra se mueven millones de Millones. personas que ahora se mueven con el turismo. Hablaba- y entonces sí. fue que era la guerra, si no a lo mejor se hubiera quedado en Kansas medio siglo. Efectivamente, y no sabemos efectivamente cuánta gente murió por la guerra y murió por el coronavirus. Que de O sea, hecho, perdón, por la gripe. Por la gripe Claro. española. De hecho, se dice en el documental que muchas familias incluso preferían que sus muertos supuesto. jóvenes figuraran como muertos en Claro. combate que por la gripe. Claro, que claro, por la- Es una muerte, es como una muerte, pillarte bueno, mucho menos un honorable, jaguar o ¿no? pillarte un 600, ¿no? Sí, Me parece sí, lo que me sí. pidieron. Claro, ya puestos, ¿Sabes? pues... Sí. Luego aborda el tema de las vacunas con mucha seriedad, que viene muy bien para lo que estamos viviendo Claro, además ahora. en aquel momento no había vacunas todavía, porque no sabían que era un virus. Se No, pensaban que era eso una es bacteria. lo que más me ha interesado, dice, creían que sabían y sin embargo no sabían. Es decir, había las primeras investigaciones, pero no era la vacuna tal como la entendemos ahora No. modernamente. Bueno, y es que por no haber no había ni antibióticos. Bueno, claro. Se había se estaba empezando en ese momento. Claro. Sí, se descubrió el bacilo de Pfizer y bueno, pues a partir de ahí se inyectaron. De hecho, hay fotografías de tropas inyectándose esas vacunas que eran contra un neumococo, ¿no? Y que bueno, que ciertas enfermedades sí que las curaron, pero por supuesto no tenían nada que hacer contra el Lo virus. curioso, Alberto, es que lo que decís es que en ningún momento
hay estadísticas fiables, porque nadie sabe, la gente que murió de la llamada gripe española, que encima no era española, es de un corresponsal inglés que había en España, que no se enteró de nada, dice, en Madrid, porque no era en España, era en Madrid, hay una gripe muy rara, ¿no? Se hacía 2 años que había empezado en Kansas, pero él no se había enterado. Claro, sería la gripe de Kansas, o como dicen algunos, una gripe china que llegó por esos trabajadores chinos. O la francesa, que estaban en París. Claro, que se fueron a París, se fueron a Francia para trabajar detrás de las líneas los demás estaban en combate y ellos estaban trabajando. Ahí estaba Chu Enlai, los trabajadores, yo lo estudio en la historia del comunismo chino, ahí empieza el comunismo chino, empieza en Francia, los que van a trabajar a Francia en mejores condiciones que Estados Unidos y además era un grupo de gente de clase media que lo que quería era ver Europa y a veces se quedaban. Y mientras que en cambio a Estados Unidos iban a trabajar a mogollón, pero en cambio era una cosa muy selectiva las que... No sabía que Chu Enlai... y Mao, sí se volvió. Mao no fue, tenía ya puesto para ir a París también en esos años, los años 20, y no fue porque era incapaz de aprender ni siquiera el chino mandarín. Entonces era tal la impotencia con los idiomas que no fue, pero estuvo Deng Xiaoping, estuvo Chu Enlai, que algunos luego fueron las brigadas internacionales, pero porque ellos no tenían, para un chino, un idioma occidental es sencillo, excepto para Mao, que era incapaz de hablar más que el dialecto local, y por eso al final se quedó en tierra cuando iba a subir al barco. O sea que es verdad que ahí el factor chino que llega a Francia pudo ser perfectamente, porque además venían de Shanghái. Perfectamente. Hay una gran frase en este documental que a mí de alguna manera, dentro del desastre y del dolor que ha generado toda esta situación que hemos vivido y estamos viviendo, me ha consolado, no por nada, sino por ver que lo que estamos viviendo es tan parecido a lo que se vivió hace apenas un siglo, ¿no? Que dice, todas las pandemias tienen el mismo patrón: negación, resignación y olvido. Es realmente un resumen perfecto, porque es la razón por la que no llega hasta nosotros mucha información de la gripe española, y es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora. En aquel momento es verdad que no solo se salía de la gripe, sino que se salía de una guerra mundial, se quería olvidar todo aquello cuanto antes, y de hecho empezó, sobre todo en Estados Unidos, un boom económico brutal, ¿no? Y ahora yo creo que espero que nos olvidemos menos de esto que ha pasado, porque claro, olvidarse de una gripe como la española, de una plaga de esas dimensiones, que hablan de 50 millones, pero que pudieron ser 100 millones de personas, que es una auténtica barbaridad. Es increíble. Y ya para terminar, que no lo hemos dicho, ¿por qué se llamó gripe española? Se llamó gripe española lo acaba de comentar Federico, porque había un documental, había un periodista, me parece que era del Times incluso, parece que sí, que estaba por aquí, en Madrid, estaban padeciendo, bueno, pues esos comienzos de esa gripe, sobre todo de los portugueses que venían de la Primera Guerra Mundial y pasaban por aquí. Sí, porque España era neutral, España no participaba en la guerra. Entonces, en España sí se hablaba de la gripe, en el resto del mundo no, porque hablaban de la guerra y había una censura. Porque lo estaban tapando. Claro. Es que lo estaban tapando. En España no se tapaba. Entonces el inglés dijo, aquí hay una gripe muy rara, que la llaman el soldado de Nápoles, porque era una canción muy pegadiza que estaba de moda, de la zarzuela de la canción del olvido, y hay una gripe que ha surgido aquí, y entonces, bueno, pues empezó a llamarse la gripe española. Gripe Madrid, extraña gripe española, pero siempre como una cosa rara. Una cosa rara, sí, pero... Y no era rara, llevaba 2 años ya funcionando. Pero vamos, es la gripe de Kansas. Tendría que haberse llamado la gripe de Kansas. Sí. Bueno, pues esta noche en la 2 podemos... Oye, además de verdad o sea, hay cosas... Lo tenemos que conocer, esto. Lo tendrían que enseñar y además lo que decíamos, viviendo. que hay mucha gente que tiene manía al cine español por líos políticos y tal, pero cuando hay talento es tan de agradecer. Y además esto que es tan poco agradecido, porque esto sí que es trabajar por amor al arte de verdad. Oye, y deciros que nuestra productora es Albero Producciones Cinematográficas, que ha coproducido con Televisión Española. Pues ha hecho pero un trabajo extraordinario. Ojalá dentro de 2-3 años podamos hacer de la historia del COVID una historia parecida. Bueno, una serie hará falta porque hay mucho material. Serie, sí, porque nosotros, como habéis visto, no hemos mencionado la palabra COVID. No, es que está muy bien además, y es otra de las cosas, te distancia lo suficiente casi como para disfrutar de las imágenes, porque algunas son
realmente artísticas. Y para entender y entendernos, cómo Sí, reaccionamos sí. Ante la muerte. Ante Sí. esto, sí. Bueno, enhorabuena, de verdad, Alberto Esteban, Muchas y gracias, enhorabuena Federico. al de fotografía y A al ti. productor, y a Televisión Española, la segunda cadena. ¿A qué hora es hoy? A las 10. A las 10. A las 10. Pues Ya estaros atentos, están. y si no lo podréis ver a la carta, me imagino. Que Sí, queda inmediatamente ahí. después está la También. carta. Sí. Hacemos Gracias. una pausa, Federico, Sí. y nos conectamos con Telefónica. Ya sabes, hashtag mejor conectados. Personas como Ferran Adrià han elegido que conectarse ha beneficiado a su carrera porque dice el mejor ingrediente de sus platos ha sido precisamente esa capacidad de establecer conexiones. Mejorconectados.com, entren aquí y descubran todo el talento que hay detrás de muchas personas que luchan para eso, para que estemos conectados y eso nos favorezca a todos. Hacemos Bueno, una pues pausa. una pausita y nos acercamos además a Mundo Natural. Efectivamente, hoy la crema Mediterraneus, la antiedad de Posidonia. Esa Sí, yo señor. creo que hay que empezar bien Es prontito a que, tal y aplicársela. como está la vida, Barili, A por ella. eternos no A por somos. ella. Nos Pero podemos por lo conservar. menos podemos conservar las condiciones, ¿no? Exactamente. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.